Marimari Compuché, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este primer encuentro del ciclo de mujeres de pueblos originarios en proceso de participación política y revitalización cultural, organizado por la Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. En el presente contexto de pandemia, la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios ha desarrollado una serie de encuentros y charlas en varias regiones del país con cultores y representantes de los pueblos originarios, pertenecientes a una red de organizaciones con las que hemos venido trabajando en conjunto desde hace ya 6 años. A través de las plataformas virtuales queremos abrir espacios de conversación y reflexión en torno a experiencias y temas de interés que se vinculan directamente con nuestro trabajo territorial. Este ciclo se realiza con el fin de relevar dos hitos internacionales: el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, conmemorado el pasado 25 de julio, y el Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora el próximo 5 de septiembre. Para conmemorar ambas fechas, que ponen en valor la fuerza y entrega que han demostrado las mujeres indígenas y afrodescendientes en la defensa, preservación y transmisión de sus culturas, realizaremos durante el mes de septiembre y parte de octubre un ciclo de diálogos con mujeres representantes de los 11 pueblos con los que trabajamos actualmente a lo largo del país. Como Subdirección de Pueblos Originarios, hemos conmemorado a mujeres de pueblos originarios a través del reconocimiento a Satap. Azatap, en su traducción literal, significa mujer en lengua cahuéscar. Es un nombre que ha sido escogido como una forma de visualizar una de las lenguas indígenas menos conocidas, y se trata de un reconocimiento de alcance nacional en el cual las propias organizaciones relevan a mujeres de distintas regiones y pueblos originarios y tribal afrodescendiente chileno por su contribución en el ámbito cultural. Este reconocimiento se inició en el año 2015 en la región metropolitana, y en los años 2016 y 2017 esta experiencia se extendió a nivel nacional, realizándose un encuentro de mujeres ASATAP en la ciudad de Valparaíso, donde se reunía a un conjunto de mujeres elegidas por sus propias organizaciones de todas las regiones y todos los pueblos indígenas reconocidos en el país, además del pueblo afrodescendiente de la región de Arica y Parinacota. En torno a un encuentro enriquecedor, a un diálogo en relación a los quehaceres y oficios vinculados al potente rol de las mujeres indígenas y afrodescendientes como transmisoras de su cultura. En los años posteriores continuamos realizando actividades vinculadas a ASATAP a nivel regional, y este 2020, debido a la emergencia sanitaria del COVID, las actividades de conmemoración de ambos hitos serán en formato digital, transmitidas por las redes sociales de la subdirección, tal como en esta oportunidad hoy nos convoca. Para comenzar este primer encuentro del ciclo de mujeres de pueblos originarios en proceso de participación política y revitalización cultural, saludamos a quien nos acompaña, José Ancanjara, subdirector nacional de pueblos originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y a nuestras invitadas que hoy nos acompañan, a la Lamien Yorca Cheuquian Gallardo, autoridad cultural mapuche de la Asociación Raquiduatún de la ciudad de Coyhaique, región de Aysén, originaria de Coyhaique, ha participado activamente en el movimiento indígena de la región de Aysén, en un inicio acompañando a su madre, y hoy como una activa dirigente y promotora de la cultura mapuche, tanto en la enseñanza y traspaso de conocimientos como Quimel Tuchefe, así también como una reconocida retrafe. También nos acompaña nuestra lamien Joana Coñuecar Yancapani, dirigente mapuche huilliche de la comuna de Gualeguay, en la región de los Lagos. Joana es presidenta de la agrupación de mapuches de organizaciones mapuches huilliche Mapunehuenche. Además es la asesora técnica del espacio costero marítimo de pueblos originarios Mañigüey Cohuinay, en la comuna de Gualeguay. Participa de la organización Identidad Territorial Lafkenche y forma parte de la red ONU Mujeres. En el año 2018 fue reconocida SATAP por las organizaciones locales del territorio. Luego de estas presentaciones, invito entonces a José Ancán para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida y para enaltecer este importante conversatorio. Bueno, Marimari Gompuche, Marimari Pulamien, un saludo particular hacia
O sea, las mujeres del pueblo mapuche en particular, los pueblos indígenas que estén eh, posiblemente conectados a esta transmisión. Eh, eh, el Día Internacional de la Mujer Indígena, corresponde al 5 de septiembre de cada año, es una de las fechas más importantes que están en el calendario de las conmemoraciones que han emergido desde los propios pueblos indígenas. O sea, no son conmemoraciones que han surgido desde la oficialidad, digamos, de hecho, no, el Día Internacional de la Mujer Indígena conmemora la, la, el episodio de Bartolina Sisa, que es una mujer de Aymara Quechua, según la historia, y eso no está en las conmemoraciones oficiales de los países ni de los sistemas internacionales, sino que es una conmemoración que ha ido creciendo con el paso de los años, porque las mismas mundos indígenas a través de sus organizaciones la han asumido como una fecha particular, ¿ya? Entonces, eh, nosotros como subdirección de pueblos originarios tenemos dos fechas transversales, hitos transversales de conmemoración, que son, por un lado, el solsticio de invierno, que es en junio, y el Día Internacional de la Mujer Indígena, y también el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que es el 25 de agosto. Eh, Solamente decir que en el caso nuestro, las mujeres indígenas son parte sustancial del trabajo que nosotros hacemos desde hace 6 años como institución, como una subdirección que conforma parte de lo que hoy día es el Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, pero que, que forma parte que nació esta subdirección a producto de un proceso de consulta previa que se hizo en el año 2014 para la creación precisamente de este ministerio. Entonces, en este trabajo de 6 años hasta la fecha, las mujeres son indudablemente las depositarias y las transmisoras evidentes de, la, de los eventos culturales de tanto tradicionales como contemporáneos que conforman hoy día los sistemas culturales indígenas. Y en ese sentido, nosotros no, desde que nacimos hemos estado fomentando ese proceso de la, de la mujer indígena una, un soporte fundamental de la transmisión de las culturas de los pueblos originarios. Entonces, queremos dar el inicio a este ciclo de conversatorio, que lo hacemos producto de las circunstancias, porque todos sabemos lo que estamos, que para nosotros lo fundamental es obviamente trabajar en los territorios mismos en los cuales se desarrolla la vida de los pueblos originarios, en el territorio, digamos, en el terreno, en la tierra, pero dadas las circunstancias hemos organizado un ciclo de conversatorios que va a ser bastante largo, va a durar un mes porque queremos escuchar y que todo el mundo escuche la voz de las propias representantes de los pueblos, de las organizaciones de cada territorio, de cada región, en base a esta conmemoración. Entonces inauguramos hoy día ese ciclo escuchando a dos representantes de dos regiones que están en el extremo sur del Gualmapu, que es el territorio mapuche tradicional. O sea, la región de Aysén, que es una región que muy pocas veces se asume como parte del territorio mapuche, y la región de los lagos, y en su parte sur, que es Chiloé continental, la zona de Guaraigüe. Y esperamos
con este gesto, digamos, inauguremos un ciclo de conversación y de escuchar testimonios de las mujeres. Estamos en un momento muy particular de la historia de los pueblos indígenas, un momento muy complejo, pero que es necesario a la vez y esa es nuestra labor como nosotros hemos asumido como subdirección de pueblos originarios, de escuchar a las voces de las propias representantes de los pueblos en cada región y en cada territorio. Así que un saludo particular al inicio de esta jornada. Y vamos a escuchar, los invito a todas las personas que estén conectadas a escuchar el testimonio tanto de Yorka como de Johanna. ¿Ya? Afi, Tati, Tainjo, Chaltumay. Mañum Lamien José por sus palabras, por introducirnos a este ciclo. Entonces la invitación es para que nos acompañen hoy y todos los martes de septiembre y octubre para conocer la voz de las mujeres en primera persona desde sus organizaciones. Les recordamos que pueden dejar preguntas en el chat de YouTube, las cuales vamos a poder ir respondiendo al final de la actividad. Vamos a ir leyendo y vamos a ir respondiendo, ¿ya? Para comenzar, entrego entonces la palabra a nuestra Lamien Yorka Cheuquian Gallardo para que nos comente sobre su experiencia en el movimiento mapuche y su quehacer como mujer creadora y revitalizadora de la cultura de su pueblo. Yorka, te invitamos entonces a que nos puedas compartir tu experiencia. Mari Lamien. Mari Lamien. Mari Pulamien. Mari Compuche. Incheta Yorka Cheuquian Gallardo Piña Inche, Autoridad Mapuche, Asociación Indígena Raquiduamtún Coyhaique. Inche Somó Mapuche. Bueno, me presenté, comenté quién soy. En estos momentos soy autoridad cultural mapuche de la Asociación Raquiduamtún, que es parte del territorio de Coyhaique, ¿cierto? Bueno, ¿quién es Yorka? Yorka es hija de Clara Gallardo Lefián y José Florencio Cheuquian Cumián, ambos nacidos en Osorno. Su territorio era San Juan de la Costa. Mis padres se vinieron acá a Coyhaique por temas de iglesia, porque mi padre era pastor evangélico, y finalmente nacimos nosotras acá con mi hermana Tamara. Somos las dos nacidas y criadas acá en el territorio de Coyhaique, región de Aysén. Bueno, en el año 1993 aproximadamente partió el movimiento indígena en la región de Aysén, primero como una organización cultural, que en este caso fue la organización Raquiduamtún. En este caso fue formada por 25 personas. Luego comenzó, ¿cierto? En el año más tarde, ¿cierto? Se formó la Asociación Indígena Raquiduamtún con 25 socios fundadores, entre ellos familias que son muy importantes dentro del territorio, que siempre han sido LOF. Entre ellos está la familia Antiñirre, también está la familia Yaipen Marimán, y así sucesivamente tenemos a familias que son muy importantes dentro de nuestro territorio de Coyhaique. Y así también partió nuestro movimiento. Yo era pequeña en ese entonces, recuerdo que a veces nos encontraba el sueño en algunas reuniones y nos quedábamos dormidos debajo de unas bancas, porque esto daba para mucho, para mucha conversación. Aquí se buscaron a las primeras personas invitándolo a participar a través de la guía de teléfono.
todas esas personas que tenían apellidos indígenas o apellidos mapuches se les iba a ver a la casa, porque como en las guías de ese entonces traían la dirección, entonces los dirigentes de ese entonces se dieron ese trabajo de irlos a buscar a sus casas y decirle que ellos eran mapuche y si les interesaba participar en este caso, de la asociación. Comentarles también que, bueno, soy mamá de 3 hijos, Nahuel, que tiene 8 años, Licán, que tiene 4, y Ayelén, que tiene 9 meses. En estos momentos están con mi compañero, que lo está cuidando para que yo pueda estar aquí compartiendo con ustedes. Soy artesana, trabajo lo que es la platería mapuche, también soy quimeltuchefe, es un proceso que ha sido muy largo y significativo para nosotros como pueblo. Estamos trabajando desde el 2013 en lo que es la educación intercultural bilingüe acá en Coyhaique. Es un trabajo donde he sido partícipe dentro de todo el proceso, desde el comienzo hasta ahora. Y es algo que nos llena de alegría porque las escuelas municipales, nuestros niños, pueden conocer nuestra lengua materna, que es el mapuzungún. Entonces, hasta el momento, tengo a mis compañeros de trabajo, los quimeltuchefe, también estamos trabajando en el territorio, en los jardines, a través de un convenio que existe, en este caso de CONADI Integra y CONADI Junge, donde tenemos a nuestros pulamien, que son ELSI, que ellos también entregan lo que es la educación intercultural en primera infancia. Así que estamos muy contentos por eso y yo me siento muy afortunada de ser una mujer mapuche, me siento muy segura de ser quien soy, gracias a mi madre que me forjó, me enseñó. Ella siempre nos decía, ustedes no sientan vergüenza de ser quien son únicas, nadie se parece a ustedes. Sus ojitos, decía, son como las aceitunas, y nos mostraba las aceitunas de azapa, parece que se llaman, ¿cierto? Porque no me gustan mucho, pero y ella nos indicaba así, y nos decía, su carita es redondita como la luna. Entonces, eso a nosotros nos dio un valor agregado de nuestra cultura, de cómo ella nos enseñó, de cómo ella nos educó, porque finalmente mi mamá ha sido fundamental en nuestra vida y en el movimiento en el movimiento indígena de la comuna de Coyhaique igual mi madre es muy reconocida, es una ñaña que ya tiene 70 años, pero está como lechuga en la huerta, súper bien, sanita, llena de vida. Ella vive en Osorno y siempre estamos en contacto. Con este tema de la pandemia no hemos podido vernos físicamente, pero siempre estamos a través del teléfono, videollamada, y sabemos que ella está muy bien. Siento que la mujer mapuche tiene un gran legado que está dejando a las nuevas generaciones. Yo creo que mi mamá nunca pensó que sus hijas, una de sus hijas iba a seguir su mismo camino. Creo que muchas veces uno como mujer joven le cuesta como apretar los puntos de su telar. Yo así me veo, siento que soy un telar, un huichol mapuche. Y siento que todos los días voy aprendiendo y por lo tanto todos los días voy apretando mis nudos.
y voy desarrollando diferentes tipos de actividades que están relacionadas a nuestra cultura. Nunca pensé que yo iba a desarrollar el arte de crear platería mapuche, y me siento súper feliz y honrada porque siento que desarrollé una habilidad que quizás la tenía guardada. Soy autodidacta y siento que cuando comencé este camino del crear, no me costó porque estaba en mi sangre, estaba dentro de mi linaje. Mi madre me contaba que mi abuelo, él le hacía joya a los caballos allá en San Juan de la Costa. Y entonces eso a mí también me despertó quizá ese espíritu, ese ñen que tenemos todos y que vamos desarrollando, y en el caso mío fue así, de desarrollar esta habilidad de poder crear, de poder hermosear a mis ñañas, que ellas se sientan bonitas, que ellas se sientan plenas. Y siento que soy un aporte a mi pueblo. Y eso es lo que me sustenta en el tiempo. Muchas veces como dirigente somos criticados porque no a todos le caemos bien. Me considero una persona frontal, directa. Siempre digo lo que siento, lo que pienso. Obviamente que dentro de un margen de respeto. Y por lo mismo muchas veces caemos mal. Sin embargo, a eso soy muy segura de ser quien soy. Honro mis 4 raíces, que son mis abuelos, mi abuela Celestina por parte de mi padre, mi abuelo Carmelo por parte de mi papá, por parte de mi mamá, mi abuela Aurelia, mi abuelo Néstor. Yo los honro. Quizás hoy día podría haber venido presentarme, ¿cierto?, con Simi Tuculugún. Sin embargo, es un momento donde yo no siento vergüenza de vestirme así porque yo me he visto así. No tendría por qué esconderme porque siempre he sido segura. Y eso es también gracias a mi mamá, gracias a los principios y valores que ella me entregó. De hecho, mi madre fue una de las primeras mujeres que se vistió con su tuculugún acá en Coyhaique. De ahí también la acompañaron otras ñañas, que recuerdo ese día fue muy bonito, que fue nuestra Lamien Ercilia Ule, que ella es la Huentuchefe de acá del territorio. Y así han ido nuestras otras Lamien también luciendo su tuculugún de manera elegante, de manera bonita, seguras también, y eso a nosotros nos fortalece como territorio. Si bien es cierto somos un territorio joven, pero eso no quita que nosotros podamos, ¿cierto?, irnos fortaleciendo todos los días. En esta cosa de tener reuniones con el Estado, a veces difícil, porque no llegamos a acuerdos muchas veces, porque se nos pasa a llevar, pero ahí estamos exigiendo que se nos respete, porque nuestra cultura es una cultura viva, es una cultura que está resistiendo todos los días. El solo hecho de nosotros poder conversar esto a través de este medio también demuestra nuestra valentía, nuestra resistencia, porque con los últimos sucesos que hemos estado viviendo, este estado es un estado muy racista, y desgraciadamente a nosotros nos ha pasado a llevar 1000 veces. Nos persiguen, porque hemos sido perseguidos también acá en la región, aunque ustedes no le crean. Aquí en la región de Aysén hay mucho racismo, en la región donde nosotros nos desarrollamos.
Si bien es cierto, nosotros somos mapuche, que habitamos en un territorio tehuelche, porque este territorio es tehuelche, aquí existen los tehuelches y han existido siempre, han dejado señales que ellos vivieron acá, pero nosotros, en el caso mío, yo me reconozco como una mujer mapuche, muy segura de ser quien soy, vuelvo a repetirlo, y la verdad de las cosas es que estamos trabajando unidos, estamos trabajando de manera colectiva con nuestros pulamien de todo el territorio. De hecho, yo tengo la mien que nos está mirando de hartos lugares, desde el norte de la región de Aysén hasta el sur, donde señalaba don José Ancanden antes en una conversación. Habemos mapuche en todo el Gualmapu, en todos los lugares estamos nosotros presentes. Y muchas veces a nosotros nos quieren coartar esa libertad e ignorarnos, pero sin embargo cada vez, yo siempre digo, y acá a mis pulamías siempre le digo, cada vez que una mujer mapuche va a parir, pare un hijo y si es mapuche. Pues. Entonces yo ya he aportado con 3, pero ya no más, ya. Pero me siento muy honrada de poder conversarles a ustedes el trabajo que se está realizando acá en Coyhaique, en lo que es la educación intercultural, el trabajo que estamos haciendo nosotros como autoridades culturales mapuche. Yo siempre, por ejemplo, con mi asociación, nosotros tenemos muchos adultos mayores, y en este proceso de pandemia que tenemos que cuidar, son nuestra responsabilidad, y por lo mismo siempre yo a mis ñañas, a mis ñaños siempre le estoy llamando, le estoy preguntando cómo están, así también en nuestras organizaciones con las que tenemos mayor confianza, también siempre nos estamos comunicando, preguntando cómo están, y eso también nos fortalece como pueblo. Sé que hay mucha gente que quizás se resiste al movimiento de nosotros, sin embargo, nosotros somos muy constantes en nuestro vivir, somos muy constantes en nuestras solicitudes. Eh, nos- Nosotros no llegamos acá, nosotros siempre estuvimos acá. Aquí los inmigrantes son otros, no nosotros, no. El pueblo mapuche siempre ha estado presente. El inmigrante es otro, que se cree muchas veces con la libertad de discriminarnos a nosotros que somos de aquí, que somos gente de la tierra, que siempre hemos vivido en este territorio. Y la verdad las cosas que eso a nosotros nos fortalece, porque somos nehuenche, y porque, sobre todo la mujer, porque acá en Aysén, en su gran mayoría de dirigentes son mujeres. También tenemos un renuevo que viene con harta fuerza, y eso también a nosotros más aún nos fortalece, porque nuestras semillas vienen bien formadas, y eso a nosotros nos da mucho nehuen todos los días, porque tenemos jovencitas, pues somos que vienen con todo ese nehuen, con toda esa libertad, con ese conocimiento que quizás nuestros padres no lo tuvieron, de hablar nuestro mapuzungún frente a otras personas. Nuestros hijos lo están hablando, y eso a nosotros nos llena de fuerza. En las comunidades que se están levantando, los LOF que tenemos presentes acá en el territorio, por ejemplo acá en Coyhaique, que tenemos LOF que están hablando en mapuzungún, se está recuperando nuestra lengua materna, somos gestores culturales que todos los días estamos ahí trabajando. Somos quizás una región joven, pero que se está despertando el Mapuche Quimún. Y eso
es impagable. Eso a nosotros nos fortalece, ¿no? Volver a nuestras raíces, honrar nuestro Meli Folil Cupán, nuestras raíces. Y eso lo estamos haciendo todos los días, inclusive ahora en pandemia, porque también trabajamos de manera interna, nos vamos fortaleciendo. No sé qué más te podría contar, o tú me quieres preguntar algo. Ha sido súper enriquecedor su relato, Lamien Yorca. Felicitarla, primero agradecer por compartir esta experiencia y me parece uno de los puntos más destacables también usted como levanta la figura de su madre en toda esta primera etapa de organización en el territorio de Aysén y Coyhaique. Sin duda que es importante también la seguridad que nos transmiten nuestras madres para que podamos ser las mujeres que hoy día somos. Yo solamente agradecer por sus palabras, la verdad es que queríamos saber eso, un poco cómo es la organización de las mujeres en la región de donde ustedes se encuentran y qué bueno saber que asume todos estos roles culturales como el retrafe, por ejemplo, no solo también como de embellecer, sino también se puede ver como un aspecto protector, ¿cierto? De nuestros, porque sin duda que si su abuelo lo hacía con su cuyín, con sus animales, sin duda que también tenía un rol protector que ver con eso y rememorar eso es sin duda muy enriquecedor. Yo creo que van a surgir muchas preguntas en el chat posteriormente y también me gustaría que pudiéramos hablar con Joana para conocer un poco su experiencia y podamos también ver cómo se nos entrecruzan, ¿cierto? Y cómo esta historia pueden ser muy similares también en nuestros distintos territorios. Así que, ¿le parece que podamos continuar? Y más adelante hacemos las preguntas y vamos profundizando en los temas que puedan ser de interés del público también, ¿sí? Feliz. Entonces, bueno, ahora voy a invitar a Joana Coñuecari, ya ha estado con la pantalla oculta por el tema de la conexión, ¿ya? Ahí está Joana Coñuecar Yancapani, nos acompaña desde una isla de la isla Yanchit en la comuna de Gualaigüe. Joana, bienvenida, tienes unos minutos para compartir tu presentación o lo que nos quieras compartir. Bueno, me presentó Joana Coñuecar Yancapani, de la comunidad Admapu Calafquén del territorio de Gualaigüe, en la región de los lagos. Yo voy a ir hablando a medida que una presentación que me tiene que compartir Ailín la vaya pasando, para ir contextualizando, digamos, el porqué de esta invitación tan importante para mí también, ¿cierto? Que desde el Ministerio de la Cultura y las Artes, la Unidad de Pueblo Originario, me hayan invitado a participar de esta actividad, me llena de mucha alegría, de mucho Nehuen también, y estoy súper emocionada también por las palabras de la Lamien Yorca, que sin duda son acciones que muchas veces no se valorizan mucho cuando nacen de una mujer, yo encuentro. En los tiempos que corren esto no debiera suceder, y también me emociona mucho el hecho de que nuestras madres ancestrales siempre están con nosotras. De hecho, siempre es bueno llevarlas con nosotras porque ellas nos dan ese impulso, ese Nehuen para continuar todas las acciones que nosotras queremos hacer. Entonces, voy a hacer mi presentación hablando sobre las mujeres de pueblo originario, ¿cierto?, en proceso de participación política y revitalización cultural. Siguiente, por favor. Bueno, yo quiero contarles un poco cuál es el rol de la mujer huilliche en mi territorio. Yo soy, como les contaba, mapuche, huilliche, lafkenche, como 3 pueblos en una sola persona, digamos, y que básicamente el territorio en el que yo vivo fueron migraciones que vinieron desde Chiloé hacia Gualaigüe hace muchísimos años. Al menos en la comunidad en la que yo vivo, cerca de 140 años más o menos, llegaron las primeras familias a vivir a la comunidad en Isla Yanchit, que originario huilliche, ¿cierto? Llegaron al territorio en el que vivo por hay 2 razones fundamentales que creemos nosotros que es lo que hemos ido revitalizando también con el paso del tiempo, ¿cierto?
y hemos ido rescatando como comunidad el por qué la isla está habitada, ¿ya? Se cuenta primero que sucedió porque la gente de Chiloé salió arrancando prácticamente de la invasión española que llegó a Chiloé, en la zona de Ancud más o menos, ¿cierto? Bueno, y se fue masificando obviamente por el área de Chiloé en la isla en general, y se cree que una de las razones por la cual hubo migración hacia nuestro territorio es la invasión de los españoles en la isla de Chiloé. Una razón. La segunda razón tiene que ver también con este espacio de territorio que no había sido poblado ni visitado por comunidades. Entonces, las 3 familias que llegaron a la isla Yanchid vinieron en busca de los recursos naturales disponibles que podrían haber en este territorio que en el fondo estaba tan alejado, digamos, de todo, ya, porque hoy día este Gualeguay podríamos llamarlo que es lo que antiguamente correspondía a Chiloé continental. Entonces estas 3 familias llegaron a la isla en busca de los recursos naturales disponibles y también sobre algo tan importante que fue el alerce, ¿ya? El alerce fue la moneda de cambio en estos tiempos de Chiloé, las migraciones, y hace un poquito día conversamos con las lamieras de mi comunidad sobre una huelga que comentaba una lamien que había estudiado la rebelión de los tejueleros, que hablaba sobre esta especie de, bueno, esclavitud podríamos llamar, en donde dejaban a muchas personas huilliche en las cordilleras, en estas cordilleras del territorio de Gualeguay para que explotaran el alerce y pudieran hacer tejuelas de alerce, en condiciones muy malas, muy precarias, y prácticamente las personas, si tenían buena salud, vivían, y las que no quedaban fallecidas acá en este territorio cerca del mar, cerca de la cordillera. Entonces, esa es más o menos la historia de cómo primero se origina este territorio de Gualeguay, y posteriormente con los años sigue llegando más migraciones a distintas partes de Gualeguay, Hornopirén, Pichicolo y las zonas costeras, y también de los territorios de Calbuco. Si bien es cierto, Gualeguay hoy día como comuna administrativa tiene cerca de 40 años, mucho antes nosotros estábamos, y comparto con mucha fuerza también lo que dice la Lamien Yorca, nosotros estábamos antes acá. No somos los extranjeros ni nada, nosotros estábamos antes acá. Nuestros antepasados estaban antes, Huilliche, Ochono, estábamos acá en este territorio. Por lo tanto, comparto con mucha fuerza desde mi comunidad en la isla Yanchid el pensamiento de la Lamien Yorca allá en Aysén. Y bueno, las mujeres, es evidente que en este venir desde Chiloé y de otros territorios de las islas de Calfuco, tenían muchas cosas que hacer, ¿cierto? Nuestras madres pasadas. Ellas eran encargadas de mantener la agricultura, ¿cierto? El transmitir el uso de el cómo se cultiva la tierra para la primera alimentación, y cómo también desde la tierra se van generando también otras acciones como el chauque o el trafquintu, ¿cierto? Que mayormente era hecho por mujeres. Como también las mujeres alimentaban a las familias en relación al uso de la playa, cuándo ir a mariscar, cuándo guardar marisco, qué marisco era mejor, qué sé yo. Todo este ciclo de uso del territorio las mujeres lo sabían muy bien. Y por supuesto también estaba todo el conocimiento sobre los usos medicinales que existían en el territorio para las diversas enfermedades, porque como yo les contaba, Gualeguay tiene más o menos como comuna administrativa cerca de 40 años, por lo tanto hubo un tiempo donde aquí no había médicos, así que la única forma de sanarse era a través de las plantas medicinales que el mismo territorio nos ofrecía. Y bueno, ahí estaba el tema de las parteras, que cumplieron un rol muy importante también para que estas migraciones puedan seguir dando frutos, porque de lo contrario no podríamos ser la población que hoy día somos en el territorio de Gualeguay. Y por supuesto, una de las cosas bien importantes y fundamentales que también las mujeres hacían es el arte textil. Y bueno, aquí yo me detengo un poco a conversar sobre este arte textil que yo heredé de mis madres ancestrales. Yo soy tejedora de telar, de palillos, de media. Tengo una historia bastante larga sobre tejedoras, y es una de las cosas que, como decía la Lamien Yorca, parece que uno viene en el ADN, en el momento de la fecundación, trae algunas hebras específicas de ciertas actitudes, poder decir una cosa que las mujeres indígenas tenemos, ¿cierto? La Lamien Yorca decía que ella siempre tuvo ese amor por la platería, yo siempre he tenido el amor por la lana,
es una cuestión que no se puede explicar cuando se ama algo con tanta fuerza, no sé, con tanta negüen. Y yo a través del tejido también expreso el conocimiento que mis madres ancestrales me han traspasado. Y bueno, las mujeres en general siempre hemos sido siempre transmisoras de conocimientos generales, por generación tras generación hemos ido compartiendo nuestro kimun con todas las personas que quieran escucharnos, porque eso también es bien válido. En el fondo acá, yo creo que las mujeres vamos conversando a medida también de que las confianzas se vayan dando y quien quiera escucharnos, yo creo que todos estamos dispuestos a contar cómo nosotras y nosotros también los hombres vamos generando el cuidado de esta tierra en la que vivimos todos. Siguiente, por favor. Y función como mujer dirigente. Nuestra organización, yo pertenezco a la Asociación de Comunidades Indígenas del Territorio de Gualaihue, es una organización que lleva más o menos 15 años de funcionamiento, digamos, a propósito de una ley que se creó por ahí por el año 2008, 2009, que tiene que ver con la creación de los espacios costeros marinos de pueblo originario, ¿ya? Nuestra organización se creó en base a una solicitud de espacio costero marino de pueblo originario que se llama Mañigüey Coguinay. Y esta organización, una vez que nos afiatamos 9 comunidades en aquel tiempo, empezamos a realizar un proceso de revitalización cultural también, porque sabíamos bien de dónde veníamos, pero habían cosas que no sabíamos, como prácticas, por ejemplo, ligadas a la espiritualidad. Nosotros en nuestro territorio no manejábamos esos conceptos porque, bueno, aquí quiero contar que también cuando las primeras migraciones de Chiloé llegaron a estas zonas, todos venían evangelizados, por lo tanto no se hablaba de los guillatún, ni de dar agradecimiento al mar por los recursos que nos entregaba, ni a la tierra tampoco. Y todo esto se ha ido revitalizando en estos últimos 15 años. Son procesos que requieren mucho tiempo, son procesos que requieren ir fortaleciéndolo día con día, pero nosotros estamos esperanzadas, nosotras, de que nuestras nuevas generaciones, como decía Yorka también, van a ir potenciando y valorizando mucho más cada uno de los tiempos de la tierra, que es lo que hoy día también como personas estamos llamados a hacer, ¿cierto? Y bueno, nosotros en nuestra organización mayormente somos mujeres. Aquí hay una cuestión bien potente porque de las 20 comunidades indígenas que existen hoy día, yo diría que el 99% están dirigidas por mujeres. Entonces, las lamienes siempre tienen ideas, las lamienes que quieren de más edad, quieren dejar un legado en relación a las prácticas que sus madres hacían y que por diversas razones, qué sé yo, la tecnología, la globalización, ¿cierto? En algún momento nos mantiene metidos en los teléfonos, los celulares, y no se habla de ciertas prácticas que se pueden quedar en el olvido, como la cestería, por ejemplo. Entonces las lamienes en nuestra organización proponen ideas para ir revitalizando ciertas cosas que quieren que no se pierda. Y entonces, en base a una mesa que nosotros tenemos todos los meses, bueno, ahora con la cuarentena no hemos podido reunir, solamente algunos conversatorios que tienen relación con uno de los sucesos terribles que no ha pasado en nuestro territorio, que más después les voy a ir contando. Entonces, se plantean las necesidades que las mujeres, las quenches huilliches tenemos, y nosotras, con el presidente de la asociación, vamos buscando las instancias donde poder, digamos, de repente buscar el financiamiento para que esas acciones se puedan realizar. Y todas estas acciones están mayormente relacionadas con la convivencia en el mar, ¿ya? Nosotros, como les contaba, somos huilliche, yo vivo en una isla, por lo tanto, todo está ligado al mar. No hay nada que no pase primero por el mar antes de llegar, digamos, a un buen lugar. Siguiente, por favor. Bueno, y acá yo quiero contarles que mi mayor trabajo como dirigente, ¿cierto?, en el territorio, tiene que ver con mi acción como apoyo técnico para la implementación del espacio costero Mañigüey-Coguinay. Y yo les contaba de que, bueno, nosotros en el año 2009 más o menos nos formamos como comunidad indígena que se llama Atmapucalafquen, en la isla Yanchí.
Y el 2011 yo asumí un cargo más protagónico en la asociación, siendo secretaria primero, ¿cierto?, de la Asociación de Comunidades Indígenas, y a través de ser secretaria ayudé a canalizar conjunto con el presidente muchas acciones que era necesario potenciar y revitalizar en nuestro territorio. Y ahí fue que empezamos a participar en distintas mesas de discusión en relacionada al borde costero, en donde, como también decía la Yorca, a nosotros no nos invitaban a participar, más bien nosotros nos metíamos a discutir en esas mesas que tenían que ver en la toma de decisiones sobre nuestro mar y el territorio, cosa que las comunidades no le preguntaban, sino que venían gente de otros lados, decidían lo que era bueno y listo. Y bueno, hoy día yo soy apoyo técnico para la implementación de los 2 espacios costeros marinos que estamos hoy día solicitando. El espacio Mañigüey-Cohuinay está en proceso de destinación marítima y el espacio Admapu-Gualeguay está recién en un proceso de admisibilidad. Por lo tanto, mi rol ha sido el articular ideas, el articular actores en una mesa, el ser la conciliadora de todos estos actores y ayudar en todo lo que desde mi conocimiento, yo soy técnico en acuicultura, puedo aportar para que este espacio costero se mantenga en el tiempo, ¿cierto? Reeducar también a mis lamienes, tratar de buscar espacios para que ellas puedan educarse en torno a la ley Lafkenchi y todas las otras normativas que tienen que ver con el mar, que de hecho ahora estamos muy preocupados de que se va a crear un Ministerio de Agricultura, de Alimentos y de Desarrollo Rural en este tiempo de pandemia y que se va a pasar precisamente una de las instituciones del Estado que regula este tema de los espacios costeros a este nuevo ministerio sin que nos consulten a nosotros si nos parece o no nos parece, ya ni siquiera nos informan si será bueno o será malo. Entonces, estamos siempre nosotros desde nuestra visión buscando ser partícipe de todas las instancias de discusión en relación al mar, al uso del mar. Y es aquí también en donde a través del Departamento de Cultura, ¿cierto? Iniciamos el año pasado un proceso que tiene que ver cómo vamos visibilizando, vamos revitalizando también, revitalizando algunos espacios culturales que están en el borde costero, como son, por ejemplo, los forados, como son los conchales y como son los corrales de pesca. Para nosotros es importante que estos espacios queden identificados y que se puedan reconocer, revalorizar por las nuevas generaciones para que no se pierdan, ¿ya? Y ahí está nuestra conexión mayor con el uso del mar. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo vemos las mujeres de Gualeguay nuestra participación en la toma de decisiones sobre nuestro territorio? La verdad es que nosotros vemos con mucha esperanza este territorio con cara de mujer, es decir, que vamos unificando fuerzas con otras mujeres para la defensa del territorio femenino de Gualeguay. Y aquí yo quiero decir también de que no solamente las mujeres huilliche estamos defendiendo nuestro territorio, sino que las mujeres que viven en Gualeguay también, desde sus diversas aristas o desde sus diversos lados, generan apoyo y generan instancias en donde la mujer sea visibilizada en general, ya no solamente la mujer mapuche, sino que la mujer común, planteando temáticas sobre, qué sé yo, por feminicidio, sobre la violencia hacia la mujer, y es bueno que se puedan ir unificando todas esas fuerzas para hablar digamos, con más fuerza sobre que nosotros las mujeres hoy día estamos presentes, que somos actores relevantes de discusión y que queremos participar en todos los procesos. Y también queremos tener mayor visibilidad para poder tomar decisiones también en todo lo que tenga que ver con los procesos culturales y los procesos políticos. Y aquí en los procesos políticos también quisiera decir que uno de los temas que estamos nosotros muy pendientes, las mujeres dirigentes, es lo que va a suceder el 25 de octubre. Para nosotros no es menor esta discusión que se va a dar el 25 de octubre, puesto que abre una puerta muy interesante de cómo los pueblos originarios hoy día vamos a ser actores relevantes en este proceso de la nueva constitución. Y nosotros estamos muy preocupadas también en cómo vamos a hacer incidencia en nuestras comunidades para que nosotros también los pueblos originarios pudiésemos participar de manera más activa y más directa en este gran proceso que estamos invitados todos a participar. Y obviamente poniendo siempre nuestro territorio como primer espacio para ser protegido y reconocido y respetado también por los demás, porque mayormente en nuestro territorio está inserta la industria salmonera, que no ha sido una industria que ha respetado nuestros propios espacios territoriales y que hoy día nos tienen con una bomba de tiempo en un sector que se llama Mañigüeyco, con el hundimiento de un centro de cultivo de la empresa Blumar,
que tiene una bomba de tiempo de 3.200 toneladas de peces muertos en el fondo marino, que nos está generando todos los días un dolor terrible porque vemos el mar con forma de mujer y nos duele lo que está pasando, porque las autoridades tampoco han sabido responder nuestras peticiones y tampoco han sabido darnos con claridad una información. Por lo tanto, desde la perspectiva de la mujer, nosotros vamos a luchar hasta donde no podamos más, digamos, por defender este mar que nos ha permitido hoy día ser prácticamente, en mi caso, en mi comunidad, la 6ª generación de descendientes de un territorio. Entonces, para nosotros es muy importante también que nuestra opinión de mujer sea escuchado y sea valorizado cuando sucedan estos procesos que golpean tan terriblemente nuestros territorios. Solamente esperar las preguntas, ¿cierto? Porque así el diálogo en Nutram se va haciendo mucho más fructífero cuando alguien nos pregunta y no solamente uno habla y habla todo el rato. Natalia. Muchas gracias, Joana, por tu intervenciones. Lo primero, agradecerle la confianza de, pese a todas estas situaciones que vemos, ¿cierto?, que a veces nos pueden decepcionar, todavía tenga la confianza de poder trabajar con nosotros, nos enorgullece y también nos llena de satisfacción sus palabras, ¿ya? Sin duda hay una historia común, ¿cierto?, en la colonización de lo que es el extremo austral por un pueblo mapuche huilliche, y en ese sentido ambos territorios son expresiones de eso, desde maneras distintas, pero lo interesante es ver cómo al llegar a un nuevo espacio, las culturas también, ¿cierto?, en este dinamismo que propio de sí, tienen la posibilidad de reconstruirse, reelaborarse, y desde ahí volver a renacer, ¿cierto?, y a florecer en estos nuevos espacios, que es un poco lo que hacen ustedes con su trabajo. Eso para nosotros es muy, muy relevante, y bueno, destacar también el rol de la mujer, ¿cierto?, en lo que es la participación. Normalmente, ¿cierto?, sabemos que quien tiene la palabra es el peñi, ¿cierto?, en una reunión. Finalmente, también vemos en la práctica que son muchas las mujeres que llevan adelante la dirigencia y que también tienen mucho que aportar en los procesos políticos y culturales que llevamos adelante. Así que, bueno, yo creo que vamos a ir respondiendo algunas preguntas, no sé. Han llegado saludos desde Iquique, Puerto Montt, Licantén, Comodoro Rivadavia, Argentina, y desde Santiago, desde Pudahuel, que me imagino ahí pueden ser un poco mi familia, y muchos agradecimientos por el quimún de las invitadas, sin duda que eso nos enaltece muchísimo. Aún no han llegado preguntas, pero yo sí tengo algunas preguntas que quería, orientadoras en este caso. Me pareció súper interesante, Yorka, lo que usted mencionaba de que la forma como habían comenzado las organizaciones antiguas, en la generación de su madre, era a través de la guía de teléfono. Me parece, inmediatamente me imagino estos educadores tradicionales que para poder identificar alumnos y poder potencializar la enseñanza de la lengua, empiezan a ver por apellido evidente, ¿cierto?, para cumplir con cierto número de personas con apellido evidente, para cumplir con este 20% que lo establece la ley. Me parece que eso es una interesante forma de cómo se comunicaron. Hoy día no tenemos las guías de teléfono disponibles, pero me gustaría si pudieras quizás contarnos un poco más sobre esa experiencia, pero también desde ahí un poco cómo es un poco la organización que llevan en la región de Aysén y en Coyhaique específicamente, donde están ustedes con respecto a la revitalización de las organizaciones, en este surgimiento que comentabas tú en los años 90. Si nos pudieras profundizar un poco sobre eso, te lo agradeceríamos mucho. Mira, Natalia, con respecto a lo que tú señalas, nosotros como Quimeltuchefe, durante el proceso del censo pasado, fuimos muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros le decíamos a nuestros alumnos, chiquillos, pupi chiqueche, viene el censo, ustedes deben reconocerse como indígenas. Si van a su casa y le dicen, ustedes como familia pertenecen a algún pueblo originario, ¿qué deben decir ustedes? Que sí. Y fíjate que somos la tercera región con mayor porcentaje de personas, en este caso indígenas. Y eso también nosotros personalmente creo que es un trabajo que se hizo dentro de la escuela con nuestros niños.
de señalarle, porque muchas veces también dentro de nuestro pueblo existe mucha gente que es indígena para un beneficio, pero no así siempre. Entonces, eso es lo que uno intenta cambiar dentro de la sala de clase, de entregarle identidad a sus niños, de entregarle seguridad a sus niños. Y finalmente, yo creo que gracias a ese trabajo también nosotros, como región de Aysén, tenemos un gran porcentaje de población que se reconoce pertenecer a algún pueblo originario. Respecto a tu pregunta, nosotros, nosotros acá en la región tenemos aproximadamente 70 organizaciones en la región. Y acá en Coyhaique nomás existen como 38, 39 organizaciones, entre ellas comunidades y también asociaciones. Podría decirte que dentro de todas estas organizaciones que existen, en su gran mayoría son lideradas por mujeres. Y eso también habla, ¿cierto?, de un trabajo que se ha venido haciendo en el tiempo, porque fíjate que uno tiene que ser mamá, tiene que ser compañera, tiene que ser también dirigente, y te alcanza el tiempo para todas las cosas. En el caso y algunas también tienen que trabajar, ya sea dentro del hogar como fuera del hogar. Sin embargo, también te alcanza el tiempo para ser dirigente, para trabajar por tu gente, porque finalmente ser dirigente a ti no te pagan, pero también nadie te pone una pistola en el pecho o te da con un guiño, ¿cierto?, para que tú seas dirigente y aceptes ser dirigente. Porque finalmente, como dijo el gran poeta Elikurachi Wailaf, quien hoy día fue reconocido, ¿cierto?, como con un premio, que estamos, yo creo que en gran mayoría el pueblo mapuche se siente muy orgulloso de Lamien Elikurachi Wailaf. El trabajo de la dirigencia es por ternura, porque nadie te paga. Y muchas veces eres mal visto. Sin embargo, el dirigente es quien le hace el trabajo a ustedes, po, ¿cierto? Nosotros le hacemos la pega muchas veces al asistente social, le hacemos el trabajo a la encargada de la CONADI, le hacemos el trabajo a los de la Seremia de Desarrollo Social, y así vamos de oficina en oficina. Y nosotros lo hacemos de manera voluntaria, porque finalmente lo que uno busca es el bien común para su lamien, para su socio, para que no, si le cuesta algo, tratar de conseguirlo, movilizarte y todo lo demás. Y creo que es un trabajo que a nosotros, yo lo digo pensando como autoridad mapuche, a mí me llena de satisfacción. Muchas veces me salen unas medias roscas en mi casa porque dejo a mis hijos de lado. Pero igual yo le digo a mi compañero, son mi responsabilidad. Y me siento muy agradecida cuando veo a mis ñañas que están bien, o veo a mi pulamien que está todo bien. Y yo creo que ese es el trabajo de todos los ñisol, de toda la autoridad mapuche, de todos los dirigentes mapuches del territorio de Aysén, que yo quiero enviarle un gran saludo de corazón. Yo sé que hay lamien que a veces se cansan, que a veces quieren tirar la toalla, algunas ñañas que ya no quieren nada más con el sistema porque, no sé, todo les juega en contra, porque viven en sectores rurales, porque la conectividad es mala, porque desgraciadamente las autoridades no llegan, y vamos así, y vamos peleando contra el tiempo. Sin embargo, ahí están cansadas, pero ahí siempre hay una palabra de aliento para decirle, no, ñaña, no te puedes rendir. Ahora menos ahora nos podemos rendir, porque ahora nosotros estamos visibles, nuestras causas están visibles. Así al Estado chileno no les guste, el mapuche existe, el mapuche tiene descendencia, el mapuche todos los días uno lucha contra aquellas personas que son racistas, personas que no te quieren, que finalmente tú eres como la carga del Estado, pero no es así. Nosotros caminamos solos,
tenemos nuestras propias autoridades, porque el pueblo mapuche siempre ha sido un pueblo organizado, siempre. Entonces, por lo mismo, yo creo, y por lo mismo, yo vuelvo a decir, es tan importante la seguridad que uno tiene para poder pararse de igual a igual con la autoridad Winca, así como decía la ñaña, que muchas veces no te toman en cuenta, porque te ven como cualquier otro, po. Pero no es así, nosotros representamos a nuestras bases. Y eso es algo que es sumamente importante, la representación y la credibilidad que tú tienes con tu entorno. Y eso no es un trabajo que uno diga que es un trabajo de hoy día, es un trabajo de tiempo, de mucho tiempo, de ir aprendiendo, de ir escuchando a las personas que son más ancianas, a nuestros futaquillé, tenemos que escucharnos. Y ese es el trabajo que en este caso las organizaciones nuevas están realizando, que los LOF que siempre han sido comunidad, solamente que ahora tienen que tener una personalidad jurídica, cierto, que entrega la CONAI, porque si no tú no eres comunidad, pues no es así, porque todas las familias son LOF. Entonces, yo siento que de verdad es un trabajo que, si bien es cierto, comenzó a través de una guía de teléfono, ahora nosotros ya estamos firmes, estamos convencidos de ser quienes somos. Yo creo que nuestros hijos, la nueva generación, viene más firme aún. Mm. Y eso es muy, muy, muy rico, de verdad. Sí, Leila, bien, sin duda que, claro, no hay que quedar solo en lo anecdótico, sino más bien en la importancia de ocupar todas las herramientas que estén disponibles en pro de un objetivo, en este caso, revitalizar o reconstruirse en un territorio nuevo. También creo en lo personal que sin duda esa imagen que usted vio siendo niña de su madre dirigente es un mejor ejemplo de cómo ese trabajo quizás a veces un poco ingrato, ¿cierto?, de ser un dirigente es el mejor ejemplo que le puede transmitir a sus hijos. Así que le agradezco la mía. Joana, no sé si estás por ahí para hacer otra preguntita. Si no, me parece que se cayó la conexión de Joana. Recordemos que está en una isla y es un poco difícil la comunicación. Vamos a, a realizar otras consultas que pudieran estar en... Usted, Lamien Yorca, ¿usted tiene algún referente cuando piensa como dirigente? Bueno, me imagino principalmente su madre, pero ¿tiene algún rol, una imagen de lideresa de una mujer o zomo del siglo XX, en este caso, que pudiera destacar? Esa es una pregunta que nos realiza Millapan desde el chat. Hoy que yo puedo decir que yo admiro a muchas mujeres. El solo hecho de estar hoy día, ¿cierto?, aquí conversando justamente por la Lamien Bartolina Sisa, y que ella lideró, lo que más me llama la atención a mí es que ella haya liderado un ejército. Siento que desde ahí yo admiro, puedo decir, a la Lamien Juana Calfunao, la Lonco. Para mí ella es un referente súper fuerte y admiro su valentía, esa rebeldía que señala un grupo musical que se llama Colelo, cuando dice que la rebeldía tiene cara de mujer. Y de verdad yo me la tomo a pecho, porque siento que sí, porque las mujeres somos las que movemos el mundo. También admiro mucho a la Lamien Ana Yao. Siento que es una mujer que es muy nehuenche, es líder. Y acá en mi territorio también tengo mujeres que son súper valiosas. Por ejemplo, siempre, yo digo, desde mi punto de vista, yo siempre me arrimo a los árboles gruesos, a los árboles que ya tienen edad, porque siento que si ellas me llaman la atención, ellas me están hablando desde su kimun.
Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos referentes súper importantes, que es la Lamien Ñisol Elsa Canumán, también está nuestra Ñisol Nora Catrián Pinda, nuestra Ñisol Alice Huenuqueo Aguilar, también está nuestra Lamien Margot Antiñirre, y así tantas mujeres que han sido y han llevado la lucha, ¿cierto?, de este territorio. Pero yo señalo a estas ñañas porque son ñañas que ya tienen años, y que ellas han vivido. Entonces, yo tengo 37 años, y siempre recuerdo estar acompañadas por ella. Por ejemplo, en los momentos de mi embarazo, ellas siempre han estado conmigo, porque como mi madre vive en Osorno, mi mamá viene cuando yo voy a tener a mis hijos, ahí llega mi mamá de su lugar, de donde ella vive. Entonces, siento que mis ñañas para mí son muy importantes para mi vida, para cuando tengo que tomar una decisión, eso. Pero digamos así como mujeres, respondiendo a la pregunta del Lamien que consultó, yo admiro mucho a esas dos mujeres mapuche, que en este caso es la Lamien Lonco Juana Calfunao, y también a nuestra Lamien Ana Yao, y a nuestra Mashi también, pues Francisca Linconao. Me gustaba cuando se paraba, cuando le alegaba a los carabineros, y nunca le tenía miedo. Entonces yo igual me paraba al frente de alguna y tampoco le demuestro temor, porque finalmente no tenemos por qué tenerles miedo. Eso, soy muy rebelde yo. De ley, Lamien Mañum. Estaba tratando le pido disculpas por estar mirando el celular, pero estoy tratando de recuperar un poco la conexión con Joana, que se ha perdido. Mientras lo intentamos, nosotros sabemos que tenemos en todas las regiones planes de revitalización cultural. Estamos en una etapa de fin, ¿cierto? 2018-2020. ¿Cuáles un poco los desafíos que quedan por este tiempo en el territorio de Aysén, y cómo un poco lo van a enfrentar en este tiempo de pandemia? ¿Cómo se vienen los próximos meses en las organizaciones de Aysén? Bueno, nosotros acá estamos... Es complejo porque resulta que acá nosotros somos como más, siempre vamos como desplazados, vamos como más lentos. El tema de este Cutrán-Huinca, digamos, a nosotros ahora nos está como atacando, como que se ha activado este bicho, y la verdad las cosas que eso a nosotros nos tiene a todos prácticamente en nuestras casas. Entonces igual está como complejo el tema digamos, de volver a la normalidad de la que se habla. Siento que vamos a tener que buscar la fórmula en este caso con el encargado, que es Sergio, para ver cómo vamos a poder trabajar los planes, ¿cierto? Que habíamos trabajado en el mes de enero, febrero. Yo creo que vamos a tener que ahí buscar una metodología para poder desarrollarlo, porque igual tenemos que hacerlo, tenemos que buscar alguna solución. Sergio es bien proactivo, así que ahí estamos siempre en contacto, él siempre está llamándonos, preguntándonos, y por lo mismo yo creo que ha funcionado muy bien la oficina, porque igual hemos tenido otras personas que no hemos avanzado.
y soy bien crítica en decir eso, hemos estado muy estancados. Pero yo creo que la metodología la vamos a encontrar y vamos a poder llegar a buen puerto y desarrollar el trabajo que tenemos pendiente. Ahí aparece la ñaña. Que así sea entonces, lo mejor, todos los parabienes para que esta etapa de cierre, ¿cierto? No solo en Aysén, sino en todas las regiones, podamos finalizar nuestro segundo ciclo de nuestros planes de revitalización cultural, que seguramente en otras oportunidades tendremos oportunidad de profundizar. Joana se ha llegado a conectarse, se cayó su comunicación. Joana, si me escuchas, me gustaría hacerte una consulta. Sí. Mira, la consulta tiene que ver un poco porque ustedes son parte de lo que es identidad territorial lafkenche, ¿cierto? Pero ustedes son de esta organización, ¿cierto? Territorial, son quizás el eslabón más austral, ¿cierto? De este trabajo, o sea, de este grupo, de este movimiento. Entonces quisiera que nos pudieras contar un poco cómo es esta comunicación, cómo son parte, en este caso, de esta identidad territorial lafkenche, y cómo el pertenecer a este espacio también fortaleció lo que es el hoy día espacio costero marítimo Mayuhueco, Huinay, que tienen ustedes en Gualeguay. Chuta, disculpen primero que todo por la conexión aquí, no funciona mucho, tuve que cambiarme a otro espacio de la casa, así que si se escuchan ruidos de fondo, pido las disculpas pertinentes. Bueno, nosotros, nuestra organización viene siendo parte de la entidad territorial lafkenche desde el momento mismo en que esta ley se pensó, ¿cierto?, por los lamienes de la zona de la Araucanía, ¿cierto? Se pensó crear una ley que pudiese dar, de cierta manera, un resguardo al mar y a los usos consuetudinarios ligados al mar. Entonces, uno de los dirigentes de nuestro territorio, que es don Héctor White, empezó a participar de la entidad lafkenche en la discusión de la misma ley y en el mismo proceso de seguimiento de la tramitación de la ley ya en el Senado y en las cámaras de diputados y senadores, ¿cierto? Entonces, desde aquel momento nosotros estamos vinculados a la identidad territorial lafkenche, que por supuesto ha sido una de las impulsoras más importantes de que hoy día nosotros tengamos este espacio costero marino de pueblo originario, ¿cierto? En un primer momento asesorándonos para hacer la solicitud, ¿cierto?, de espacio costero, y haciendo un seguimiento también a través de estos nexos que hacía la entidad lafkenche con Servicio País, por ejemplo, para poder levantar la información respecto a los usos consuetudinarios que se iban a invocar para hacer la solicitud. Y bueno, estamos ya, a ver, ya no sé cuántos años, estamos ya siendo partícipes permanentes de la identidad territorial lafkenche y de los congresos lafkenche, que son hitos importantes, discusiones muy interesantes, donde nos reunimos cada 2 años los lafkenche a discutir temas tan relevantes, digamos, para la misma implementación de los espacios costeros, como también para la discusión de todas las otras acciones que en los territorios se desarrolla. Así que yo sé que hoy día las raíces de esta gran organización que se llama Identidad Territorial Lafkenche están hasta Aysén, ¿ya? Así que nosotros somos, digamos, de la región de los lagos el último lugar, pero sé que está hasta Aysén y hasta allá también ha ido muchos de nuestros lamienes a promulgar, digamos, a conversar sobre la ley, sobre lo importante que es esta ley para el resguardo de nuestros espacios costeros. Así que llevamos nosotros, a ver, yo diría que unos 10, 12 o más años siendo partícipe de la entidad territorial lafkenche, que es, digamos, la organización que también nos incentiva a nosotros a seguir capacitándonos, seguir formándonos, seguir estando en la mesa de discusiones de todas las temáticas que tienen que ver con el mar. Así que eso es la relación estrecha, permanente, día con día, con todos los lamienes de la zona de la Araucanía, con todos los lamienes de la zona de Arauco. Todos los lafkenches estamos unidos, a pesar de que estamos tan distantes en territorios, pero siempre conectados, siempre en la discusión, siempre sabiendo y compartiendo nuestros sentimientos y nuestros problemas también desde el sur, con la industria salmonera, por ejemplo, siempre estamos comentándole a ellos lo que está pasando, cómo vamos cómo vamos usando o teniendo estos espacios costeros que nos permiten, por un lado, resguardar el uso consuetudinario, pero por el otro lado también están estas otras poderes extractivistas que nos ponen en jaque muchas veces estos espacios porque
no entienden la lógica del por qué las comunidades reivindicamos el mar. Ya se piensa tal vez que es en un momento con el puro afán de molestar, pero no es así. Así que eso puedo comentarte, Natalia. Ley, Mañón, Lamien Joana, Lamien Yorca, quiero invitar a nuestro subdirector de pueblos originarios, José Ancán, que está por ahí, porque ha pasado el tiempo prácticamente volando, ¿cierto? Conversando y no nos hemos dado cuenta y ya estamos llegando al final de nuestro primer encuentro conversatorio. Por mi parte, agradecerle a las dos por sus exposiciones y por mostrarnos también lo que se realiza en sus territorios. José, bienvenido nuevamente y si nos pudiera cooperar, colaborar con alguna reflexión final para enaltecer este encuentro. Bueno, solo agradecer los testimonios, los relatos que nos han dado las dos ñañas. Recordar que este ciclo de conversatorio está en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, y yo creo que esto ha sido una muy buena forma de iniciar esta conmemoración, porque en realidad lo que importa aquí es dar cuenta de la incidencia de las mujeres indígenas en el contexto de la cultura indígena así, contemporánea, más que hacer una celebración de un hecho en sí. Entonces, hemos escuchado dos testimonios muy potentes desde dos territorios, podríamos decir, extra Wallmapu, desde el concepto de lo que se considera como el Wallmapu, que sería las regiones que están en el centro-sur del territorio nacional. Y es por eso que valoro especialmente el testimonio tanto de Yorca como de Joana, por lo que nos han enseñado de sus respectivas historias de vida, del contexto en el cual ellas habitan, contextos en los cuales yo personalmente conozco, por lo menos en uno de los casos, y decir que el ciclo de conversatorios que van a seguir adelante vamos a escuchar los testimonios de distintas mujeres, siempre, o sea, obviamente mujeres, de distintos lugares del territorio nacional, del norte al sur, incluso de Rapa Nui, de la isla, sobre lo que significa ser mujer indígena hoy día, en este contexto en el cual habitamos, en el cual nosotros elaboramos, desarrollamos nuestro trabajo con mucho respeto también hacia la configuración de cada pueblo en su respectivo territorio. Así que yo agradezco la participación de la Lambien en este inicio de este ciclo, y esperando que los conversatorios que siguen de aquí en adelante sí signifiquen un aprendizaje en común, que eso es lo que importa. Chael Tumay Compucha. Añún, por sus palabras, José. Aprovechamos entonces de dejar los invitados para seguir estos conversatorios por las fechas que vienen, los días martes, desde las 18 horas. Y quisiera aprovechar el tiempo, este espacio de comunicación, para difundir un concurso público que se encuentra abierto de parte de la Subdirección de Pueblos Originarios, que se llama AX, Encuentro de las Culturas. Nos informan que quedará en el chat de esta grabación el link de acceso con información con respecto a este concurso, el cual está dirigido a artistas y cultores de las artes de pueblos originarios, principalmente en contexto contemporáneo, y cuyo concurso finaliza el 5 de octubre del 2020, así que quienes quieran tener más información también se pueden acercar
a los distintos encargados regionales de pueblos originarios, de la Subdirección de Pueblos Originarios. Reiterar entonces el agradecimiento, Joana, el agradecimiento, Yorka. Estamos muy contentos de que haya sido el primer inicio y de poder mostrar también estas identidades territoriales no tradicionales, ¿ya? Pero sin embargo muy enriquecedoras, porque en todos los espacios brotamos como pueblos originarios, y sin duda que el trabajo que ustedes han hecho nos ayudan, nos muestran que es así. Así que estoy muy orgullosa, muy contenta y muy agradecida de haber compartido con ustedes. Yo espero que nos podamos ver en otra oportunidad y dejarlos invitados a todo el ciclo para acompañar y conocer la perspectiva también de todos los pueblos originarios del país. Feley, ¿Me Mañón, quiero despedir? perdón, mi Sí. primera vez, Yorka, palabras de cierre, si quieres comentarnos, también Joana, discúlpenme por saltarme importantes palabras al cierre que nos puedan entregar también como reflexión respecto a lo que ha significado para ustedes este encuentro. Disculpa, Yorka, tienes la palabra. Bueno, primero que nada, un abrazo fraterno a cada mujer, ¿cierto?, que nos está escuchando. Comentarle que nuestra lucha continúa, nuestra lucha de visibilización desde nuestros territorios. Creo que es sumamente importante el trabajo constante que está realizando la mujer mapuche en cuanto a las dirigencias. Le envío un cariñoso saludo a mi asociación, que es la primera asociación indígena del territorio de Aysén, a la cual yo represento en estos momentos, a mis pulamien que me están mirando, ¿cierto?, que han tomado un ratito de su tiempo para seguirme mirando ya y aguantándome. Así que le envío un gran abrazo a cada uno de ellos, a mi familia, a mi madre, la honro en este momento. Ojalá que te sientas orgullosa de tu hija. Y un saludo a todas las personas que nos entregaron un momento en el día de hoy, en esta tarde, a los educadores tradicionales que trabajan en los jardines infantiles acá en el territorio de Aysén, y también a los Quimeltuchefe que están trabajando justamente ahora dentro de las escuelas. Es un tremendo desafío poder impartir nuestra lengua, pero tenemos ese Nehuen, tenemos esa fuerza que nos entregan nuestros Futequeché, nuestros ancianos, nuestros antepasados. Así que con todo el Nehuen a seguir trabajando, y me despido de ustedes. Nemoria, también Puché, Peucayal, Chaltumay. Morria Lamien, Joana, ¿quieres compartir unas palabras de cierre, despedirnos? Sí, agradecer primeramente al Departamento de Pueblos Originarios por la invitación, ¿cierto?, a contar un poco nuestra experiencia bien resumida de las acciones que nosotros realizamos, en mi caso como mujer lafkenche y huilliche acá en el territorio de Gualeguay. Invitar también a que podamos compartir y ver a las próximas lamienes que vienen en este ciclo de presentaciones que va a haber, ¿cierto?, ahora entre septiembre y octubre, de la lucha que muchas mujeres en distintos contextos llevamos y que son muy relevantes para la revitalización también de nuestros propios pueblos. Así que agradecer esta instancia. Cualquier cosa que se requiera en relación a la información de cómo las comunidades las quenches hemos llevado este proceso de espacio costero, sepan ustedes que estoy a disposición de responder preguntas y hacer enlaces para que podamos ir entregando este conocimiento a otros pueblos o a otras comunidades costeras también que requieren hoy día resguardar sus espacios territoriales. Y un fuerte abrazo a todas y a todos, harto Nehuen, para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en una situación de pandemia que nos tiene hoy día a todos bastante complicados, ¿cierto?, en algunos territorios más que otros, con mucha incertidumbre, porque de hecho nada de las cosas que queríamos hacer este año 2020 hemos podido hacerlas de manera normal, pero nuestro Kimun, nuestro conocimiento siempre se está
fortaleciendo, así que para nosotros no existe una pandemia, más bien estamos en un momento de reflexión también en cómo los pueblos originarios podemos ser un aporte para precisamente combatir este tipo de enfermedades que tienen al mundo, el planeta en jaque. Así que saludos a la Lamin Yorca, conocerla por este medio. Espero que alguna vez los caminos de la vida y las raíces de los árboles y las lanas y las joyas nos puedan encontrar y poder hablar, ¿cierto? De este amor que tenemos, usted también por las joyas y yo, en este caso, por las lanas, y en una de esas hacemos sinergia ahí con Fuerza de Mujer para seguir, digamos, revitalizando nuestra cultura y revitalizando también nuestros pueblos y nuestras propias luchas. Chaltumey, hasta acá en Tipehuay. De ley, que así sea. Y por mientras articulamos nuestro tejido social. Un abrazo a la amiga Mayún por este espacio y los dejamos a todos invitados a... ¿Disculpe? Libertad a los presos políticos mapuche que están en huelga de hambre, que igual necesitamos que eso se visibilice. De ley, de ley, sin censura. Los invitamos entonces a acompañarnos a todos los próximos martes y muchas gracias por su compañía.